El día de hoy vamos a hablar sobre los tratamientos que se realizan a las aguas residuales. Mi grupo está conformado por Lina Mariela Sánchez, Laura Marcela Quevedo, Hayden Alejandro Muñoz, Einer Ferney Hernández y quien les habla, Paula Andrea Gómez. En los tratamientos de aguas residuales se clasifican en pretratamientos, tratamientos primarios, tratamientos secundarios y por último tratamientos terciarios. En los pretratamientos, estos se sitúan en la entrada de la planta depuradora para eliminar los residuos sólidos, arenas y grasas. De no ser así, dañarían los equipos de los otros tratamientos, sedimentarían en las tuberías y en los conductos de la instalación, lo que causaría la obstrucción o pérdida de la eficiencia. En los pretratamientos se realizan procesos físicos. Estos se clasifican en desbastes, tamizados, desarenados y por último en desengrasados. En el caso de los desbastes, estos se llevan a cabo por rejas o tamizajes cuyo objetivo es retener los objetos voluminosos y suspendidos de un cierto tamaño lo que arrastra el agua, es decir, esos objetos que son grandes y gruesos. Existen diferentes tipos de rejas y se clasifican según la inclinación, que estos consisten en ya sean horizontales, verticales o inclinados, según la separación entre barras, que estos están entre finas, medias y gruesas. Las finas oscilan entre menor a 1.5 centímetros, las medianas oscilan entre 1.5 y 5 centímetros y las gruesas oscilan entre 5 y 15 centímetros. Y también por último se hallan según la limpieza, que esta puede ser manual o automática. Un tipo especial de desbaste son las rejillas de disco. Estos giran a una velocidad ligeramente superior a la corriente del agua, desplazando las partículas hasta una zona de descargue. En los tamizados, estos elementos pueden sustituir los desbastes logrando eliminar grasas gruesas y un porcentaje del 30% de grasas. Estos se pueden distinguir entre macrotamizados y microtamizados. En el caso de los macrotamizados, el paso del tamizaje es mayor a 0,2 milímetros. Y en el caso de los microtamizados, el paso del tamizaje es menor a 100 micras. Los tamizajes se clasifican en estáticos, que estos pueden ser planos o curvos, en giratorios y con superficies móviles. En los tipos de desarenados, el objetivo es separar los elementos en suspensión, ya sean arenas, limos, arcillas, etc., en granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentaciones para proteger las bombas, otros aparatos en la abrasión y para evitar problemas en las siguientes fases del tratamiento. El procedimiento consiste en provocar una reducción de la velocidad del agua por debajo de los límites de precipitación en los granos de arena, pero por encima de los de sedimentación de la materia orgánica, con el fin de evitar depósitos de materia susceptible de fermentación. Los desarenados se clasifican en flujo horizontal, flujo vertical y flujo inducido. Y por último, en los desengrasados el objetivo es eliminar aceites, grasas, espumas y otros materiales más ligeros que el agua que pasarían en los tratamientos posteriores. Los desengrasados pueden ser estáticos o incorporar la adición de aire para diluir las grasas y así mejorar la flotabilidad y facilitar la retiración de los materiales. A continuación pasaremos por mi compañera que les hablará sobre los tratamientos primarios. Mi nombre es Lina Sánchez y yo les voy a hablar sobre los tratamientos primarios, donde se eliminarán los sólidos suspendidos por medio de una serie de procesos físico-químicos. Como primero tenemos el sedimentador, que es un proceso físico donde por medio de la gravedad se separan partículas más densas que el agua. Estas partículas lo que hacen es descender, depositándose en el fondo del sedimentador, convirtiéndose en fangos. El sedimentador permite eliminar los sólidos en suspensión, un 60%, y la materia orgánica en un 30%.
Bueno, encontramos distintos tipos de sedimentadores, como el sedimentador rectangular y circular, que sirven para clarificar grandes volúmenes de agua, y el sedimentador lamelar, que es utilizado para clarificar volúmenes de agua pequeños, pero pues igual es muy eficiente. Seguimos con el proceso de flotación. Este es un proceso físico el cual permite separar la materia sólida o líquida de menor densidad que la del fluido. Bueno, en este proceso se utiliza aire como agente de flotación y hay dos sistemas de flotación. El primero es flotación por aire disuelto. Bueno, en este sistema el aire se induce en el agua bajo una presión por medio de una bomba de presurización, donde el aire disuelto se libera formando una multitud de microburbujas. Y el segundo sistema es el de flotación por aire inducido. Bueno, esta es una operación muy similar a la anterior, pero la generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire. Seguimos con el proceso de coagulación y floculación. Bueno, este proceso consiste en la eliminación de materia en suspensión, donde se le adicionarán algunos reactivos químicos para así lograr la desestabilización y aumentar el tamaño de las partículas. Bueno, lo que hace la coagulación es que neutraliza cargas formando una masa gelatinosa que atrapa o une partículas, aumentando su tamaño de tal modo que pues puedan quedar retenidas en los filtros. Y la floculación agita las partículas haciendo que se unan formando masas mayores que sedimentarán con mayor facilidad. Y por último, encontramos la filtración, que es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en suspensión. Bueno, este medio poroso normalmente es un lecho de arena. Bueno, a continuación, mi compañero les va a hablar sobre los procesos secundarios. En el tratamiento secundario de aguas residuales, el objetivo principal se fundamenta en tres pasos. El primero es transformar y disolver componentes biodegradables en productos finales aceptables. El segundo es capturar e incorporar sólidos coloidales no sedimentales a un flóculo biológico, también llamado biopelícula. El tercero, transformar o remover nutrientes como nitrógeno y fósforos. En los microorganismos, en este segundo tratamiento, también es llamado biológico, ya que es una cadena alimenticia integrada por materia orgánica, bacterias, protozoos y rotíferos. En este tratamiento secundario se realiza mediante la acción de microorganismos que consumen la materia orgánica y la transforman en nuevas células biodegradables o fáciles de retirar. Las nuevas células forman flóculos más pesados que deben separarse del agua con el fin de completar el tratamiento. Los microorganismos principales que intervienen en los sistemas de tratamiento son bacterias, protozoos y los metazoos. Las bacterias se encargan de la transformación de la materia orgánica, mientras que los protozoos ayudan a mantener la población bacteriana y a darle la densidad a la biomasa. La presencia de estos metazoos en el agua de tratamiento biológico es menor que los protozoos. Podemos encontrar dos tipos, los rotíferos y los nematodos. La presencia abundante de rotíferos es un indicador de un buen nivel de tratamiento de agua. Para su afinidad con el oxígeno, los microorganismos pueden ser aerobios, ya que necesitan oxígeno para su crecimiento, y anaerobios cuando no requieren el oxígeno para desarrollarse en este tratamiento, o facultativos cuando pueden crecer en ambas condiciones. Los microorganismos aerobios son altamente productivos y según los estudios han removido la biomasa en un 65%.
remover esa materia orgánica y transformarla en biomasa en un 65%. Los microorganismos anaerobios producen metano y solo el 10% de esta materia orgánica se transforma en biomasa. Podemos afirmar que los microorganismos que generan la biomasa en aguas residuales son los principales actores en el tratamiento biológico. De ahí la importancia fundamental de tener el conocimiento técnico de esta parte del EDAR. El EDAR, hacer un crecimiento microbiano en el tratamiento biológico con el EDAR es tener un control efectivo del tratamiento biológico que se realiza en aguas residuales, ya que es necesario conocer cómo crecen los microorganismos que realizan la depuración, principalmente con bacterias. El modelo de crecimiento más utilizado, basado en la evolución del número de células, tiene 4 etapas. La primera es un tiempo necesario para que las células se adapten al medio. Esta etapa se llama TAG. La segunda etapa es del crecimiento exponencial. Estas células se reproducen a la máxima velocidad que les permite sus propias características y el medio donde crecen. El crecimiento celular es proporcional a la concentración de las células. La segunda etapa se llama estacionaria. La población celular permanece estática y este crecimiento está limitado por la disponibilidad de los nutrientes. La generación de células nuevas se compensa con la muerte de las células viejas. En la etapa de la muerte, cuando los nutrientes en el medio se agotan, la tasa de mortalidad excede a la generación de nuevas células. Mi nombre es Hayden Alejandro Muñoz y les voy a hablar de los procesos en el tratamiento secundario de depuración de aguas residuales. El agua residual llega al tratamiento secundario tras completar el tratamiento primario, por lo que suponemos que ha cumplido con su reducción de sólidos en suspensión y se han eliminado arenas y grasas disueltas en el agua bruta. Una vez llegado a este punto, existen diversos procesos para realizar este tratamiento. La elección de un proceso u otro depende de distintos factores como el caudal de tratamiento, la concentración de contaminantes, el tipo de contaminantes, la climatología del lugar donde se encuentra la EDAR y la continuidad en el suministro de agua bruta. Algunos de los procesos más habituales son los siguientes. Fangos activados. El contenido del tanque de aireación se mezcla vigorosamente mediante dispositivos de aireación que también suministran oxígeno a la suspensión biológica. En este proceso, el efluente procedente del tratamiento primario es conducido a un tanque de aireación donde el agua residual urbana se mezcla con un ecosistema de microorganismos y bacterias, formando lo que se denomina como licor mixto. El tanque de aireación, también llamado reactor biológico, inyecta un suministro constante de oxígeno o de aire en las aguas residuales. De esta forma, se asegura que los organismos tengan un suministro adecuado de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica que permanece en el efluente. El aporte de oxígeno también favorece la mezcla del licor mixto. Los equipos mecánicos de aireación comúnmente utilizados incluyen difusores sumergidos que liberan el aire comprimido en la parte inferior del depósito y aireadores superficiales mecánicos que introducen aire agitando la superficie del líquido. El tiempo de retención hidráulica de los tanques de aireación suele oscilar entre 3 y 8 horas y puede ser mayor con una DBO alta. Después de la etapa de aireación, los microorganismos se separan del líquido por sedimentación en el decantador secundario y el líquido clarificado es un efluente secundario. En este punto, el fango va a una de estas dos direcciones. Regreso al reactor biológico. Esto se debe a que el fango de retorno contiene una gran cantidad de microorganismos que degradan rápidamente la materia orgánica. O entra en la línea de fangos para su reducción de volumen y extracción de la EDAR. Es decir, una parte del lodo biológico se recicla al tanque de aireación para mantener un alto nivel de sólidos
suspendidos en el licor mixto, y el resto se elimina del tratamiento del agua para mantener una concentración relativamente constante de microorganismos en el sistema. El agua tratada se dirige a la etapa de tratamiento terciario y aquí pasará por la etapa de tratamiento final antes de que vierta el cauce natural. Muy buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre tratamientos terciarios. Los sistemas convencionales que veníamos del tratamiento de agua residual, esto está el pretratamiento, tenemos un tratamiento primario y tenemos un tratamiento secundario. El pretratamiento remueve desechos gruesos, el tratamiento primario separa la materia orgánica particulada y el tratamiento secundario elimina la materia orgánica disuelta. El tratamiento terciario es un proceso adicional para eliminar unos contaminantes que quedan en el agua. Es un estado coloidal o suspendido. Se lleva a cabo normalmente en la SEDAR. El tratamiento terciario permite reducir la carga de contaminantes de aguas residuales, permitiendo no solo su vertido a cauces naturales, sino la reutilización de el uso del recurso hídrico alternativo. Para un tratamiento terciario, los procesos generalmente forman diferentes combinaciones entre distintas tecnologías. La elección de los procesos dependerá de los tratamientos primarios, secundarios implementados y de la calidad de las aguas. Para su uso posterior depende de la legislación vigente. Las diferentes tecnologías para los procesos del tratamiento terciario son las siguientes. Tenemos fisioquímicos, filtración, flotación de aire con aire disuelto, oxidación avanzada y membranas de filtración. Y la desinfección. Los físico-químicos son operaciones para eliminar la materia en suspensión utilizando operaciones mecánicas y aditivos químicos como coagulación, floculación y decantación. La filtración es una operación en la que el agua pasa a través de un medio poroso, reteniendo la mayor cantidad posible de materia en suspensión. Puede ser filtración profunda o superficial. La flotación con aire disuelto es una operación que consiste en generar burbujas de gas donde el aire de la burbuja contiene las partículas presentes del agua. Tenemos la oxidación avanzada, operación por degradar compuestos orgánicos en medio acuoso. Y tenemos la membrana de filtración. Es una operación que se basa en impedir por exclusión el paso a través de la membrana de contaminantes de mayor tamaño que el diámetro del poro de la membrana. Por un lado, se distinguen las fuerzas impulsoras que genera directamente la presión de transmembrar o microfiltración, una ultrafiltración, manofiltración y ósmosis inversa. Y por otro lado, la electrodiálisis, cuya fuerza impulsora es diferente de la potencial eléctrica y la transmembrana. Y por último tenemos la desinfección, operación que consiste en distribuir o inactivar los microorganismos que pueden causar enfermedades. Se pueden distinguir el uso de la radiación ultravioleta, la clorización y la ozonización. Ese sería el tratamiento terciario.